Les contaba en el bloque anterior de la repercusión que ha tenido este caso, el de la denuncia contra Juan D'Artés, primero por parte de Carlos Rivero, después por el estremecedor relato de Telma Fardín, otra actriz que era menor de edad cuando trabajó con él en una gira que entre otros lugares la llevó a Nicaragua, donde cuenta que se desarrolló esta situación tremenda para ella. En el medio de todo esto surge un caso muy cercano aquí, que en su momento no tuvo tanta trascendencia, pero que a partir de este hecho nos pareció interesante contarles porque hay un grupo de actrices entrerrianas que forman parte de actrices argentinas y que también tuvieron una actitud muy valiente al enterarse de esta situación en la que un actor paranaense fue denunciado y condenado por un hecho de abuso a una menor de edad. Y lo enfrentaron inclusive y hablaron con él. Están con nosotros Grandón, directora del Difuntito, Daniela Delía, actriz de El Partener, y Valeria Folini, directora del Partener. ¿Cómo les va a las tres? Bienvenidas. Bien, muchas gracias por venir a hablar de este tema en el que públicamente creo que no se ha hablado mucho, ¿no? No. Desde que sucedió. ¿Cómo fue que se enteraron ustedes? Ya cuando el hecho había ocurrido, naturalmente, cuando ya había sido condenado, ¿no? Sí, cuando ya había sido condenado. En realidad, ella es la que recibe la primera notificación, así que... Sí, El Difuntito es una obra que forma parte del ciclo Teatro por la Identidad. Sí. Es un proyecto, ¿no?, en lo que se eligen actores, actrices, a partir de un casting. Es así que llega este actor. Hacemos la obra y decidimos hacer una gira, una obra que habla sobre la temática de la identidad, de derechos humanos. Obviamente nunca había trabajado con él, en el caso particular, no sabía, o sea, solo se elige por las cualidades artísticas. Hacemos funciones en Paraná. Cuando empezamos una gira por algunas ciudades de la provincia, es que a nuestras redes, por mensaje privado, se empiezan a llegarnos alertas de que con quién estábamos trabajando, al resto de los integrantes del elenco. Entonces, enseguida empezamos a ponernos en contacto con abogados para ver si efectivamente esto era así, de qué se trataba, porque eran mensajes nada más, hasta ese momento no habíamos hablado con nadie. Y tuvimos contacto inmediatamente con la sentencia y con parte de lo que fue el juicio. Es así que esta persona fue condenada el año pasado. Condenada, se declaró culpable, digamos. No es que, en un juicio abreviado, ¿no? En un juicio abreviado, así es. Y inmediatamente lo desafectamos del elenco y así fue. Y nos comunicaron a nosotros, que había pasado esto, y nosotras... del Partener también tuvimos varias reuniones grupales, también nos asesoramos con abogados y obviamente siempre el primer impulso fue: de ninguna manera podemos trabajar con un abusador, digamos. Claro. Aún tratándose de un hombre que muy reconocido por su trabajo, vos como directora lo sabés, que es una persona que tanto en el ámbito de la actuación como del tango, donde se ha desarrollado, ha sido muy elogiado. Nuestro caso inclusive es distinto. Él hacía muchísimo tiempo que quería trabajar con nosotros, se había acercado, él trajo el proyecto, era un proyecto del Partener, era un proyecto de él, el que invita también a Celina Zamero, y bueno, por esto que vos decís, porque es una persona muy reconocida, muy talentosa del medio, accedimos a trabajar con él con muchísimo gusto en principio, porque siempre el intercambio con artistas, con otros artistas, sin imaginar en ningún momento, ¿no? Esto. Y hicimos toda una temporada de funciones y nos enteramos 3 días después de terminar las funciones. Yo leí esta historia hace un tiempo, la publicó Análisis, hoy nosotros retomamos el tema, lo publicamos también en nuestra web, Entre Medios Web, y lo que me llamó la atención, sobre todo de los comentarios que se dan en las redes sociales a partir de la publicación, es que la gente pedía el nombre de la persona, que nosotros optamos por no publicar, fundamentalmente porque la víctima es un familiar directo, entonces se lo podía asociar, digamos, y tampoco uno quiere revictimizar a quien ha pasado por una situación tan dramática, que tengo entendido la ha dejado con serias secuelas a la chica, ¿no? Nosotros tenemos entendido, sí, lo mismo. Sí. Igual son todos comentarios no sabemos específicamente por ningún informe psicológico ni nada, pero sí sabemos por una abogada que nos asesoró sobre las cámaras Gesell, y en el proceso del juicio, las cámaras Gesell a la menor es como que, en realidad la cámara Gesell fue el determinante de la sentencia, porque la chica estaba muy mal y supuestamente hasta el día de hoy ella sigue con secuelas muy graves
La chica tiene ahora 12 años, ¿no? 15. 15. Sí. Y los abusos habrían sido desde hace mucho tiempo antes. Sí. Entre los 5 y los 9. Sí. Entre los 5 y los 9. Sí, también nos parece que no es propio que nosotros digamos o dejemos de decir el nombre, porque nosotros no somos la víctima directa. Claro. Y por Digamos. cuidado a ella es que no lo estamos diciendo. Sí, sí, por eso. Porque Sí, viste que lo primero, así como se la cuestiona a la actriz que denunció a D'Artés, porque pasaron no sé cuántos años desde que sucedieron los hechos, porque hay quienes la ponen en tela de juicio a ella, también hay quienes dicen, cuestionan a los medios por no dar el nombre, como si algo cambiara por dar el nombre. Sí, yo creo que hay que ser, lo mismo pedían ayer las compañeras en Buenos Aires, que hay que ser tenemos que ser muy cuidadosos con el tema, porque cada persona, cada víctima tiene reacciones distintas, algunas lo pueden procesar de una manera y decirlo, otras todavía no han podido, otras se sienten mucho más cuidadas en este momento para poder hablar. No sabemos cuál es el caso de la víctima, o sea, puntualmente cómo está esta chica ahora, si ella quiere hacerlo público o no. Por eso nuestra decisión de respetarla, de cuidarla y de no decirle. Si ella quiere decirlo, en algún momento se la acompañará de otra manera, pero hasta el momento no es así y nosotros vamos a respetar por sobre todas las cosas y si la vamos a cuidar a ella. ¿Ustedes no tuvieron ninguna situación así con él que se pueda relatar como cercana a alguna insinuación o una cosa así? Yo, por mi parte, de No, ninguna no, manera, en el no, elenco no. lo hablamos y de ninguna No, para manera, nada. no, De para hecho, nada. después de que sucedió esto, que nos enteramos, uno empieza a hacer como una Claro. revisión de todo lo que pasás con él. Y me acuerdo de cosas en el camarín, por ejemplo, comentarios que él hacía. En el camarín nos vestimos, nos cambiamos, estamos interactuamos y él en el momento en que nosotras nos cambiábamos, él se iba, nos dejaba sola, o si no, cuando volvía al camarín decía, chicas, cierren la puerta porque pasan los muchachos afuera y la pueden mirar. Y después decís... Sí. Hay algo que es interesante por ahí, entender que muchos de estos abusadores, violadores, no se consideran tal. No se consideran tal. Consideran que forma parte de los beneficios de su masculinidad hacer uso de determinadas atribuciones y siempre tienen una excusa, digamos. Entonces, no es que ellos se piensan y se sienten violadores o que están todo el tiempo en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, saben que tienen impunidad. De hecho, cuando nosotros nos reunimos con él, dijo, mi familia me cree, mis hijos me creen, y los periodistas de Paraná que lo saben me creen, por eso no lo difunden. Entonces, digo, hay una red de complicidades que hace que estos tipos puedan tener esta impunidad, digamos, que es social. No le cree. No, es que La justicia lo condenó. Y él ante su propio reconocimiento, ¿no? Porque él aceptó... Claro, eso es terrible primero, porque él habla de una condena totalmente, o sea, terrible, ¿no? Porque con semejante caso, el tipo anda suelto y se da el lujo de hacer obras de teatro y de exponer y exponernos, digamos, a eso, en principio. Y otra cosa que me parece que es interesante analizar, que no son monstruos, que no son enfermos, que uno los puede encontrar por la calle y es un abusador. O sea, es un compañero súper respetuoso, como dice Dayana, súper caballero, o sea, nunca hubiésemos sospechado de lo que hizo. Digo, esto porque me parece interesante analizarlo. No son monstruos, así, no son personas lejanas que uno puede decir, bueno, es... O alguien que lleva un cartel. Un cartel, que dice, no, puede estar al lado tuyo, es tu compañero de trabajo, es tu pareja, no sé, o sea, es alguien muy cercano. Por eso es más difícil a veces para la gente procesar la situación, ¿no? Viste que hasta la gente se cree el personaje de D'Artés en la televisión como el galán bueno y le cuesta creer que esa persona haya tenido haya vivido o haya sido autor de una situación como la que se relata, ¿no? O sea, no, y bueno, mucha gente del medio, porque nuestra militancia fue, digámoselo a todo el mundo, no podemos ir públicamente por todo esto que decíamos antes, pero digámoselo a todo el mundo, que todo el mundo sepa y no le vuelva a pasar otro elenco, que bueno, que la gente, y muchos nos decían, y no lo creo, es mi amigo, ¿no? Entonces... ¿Y él qué les dijo cuando les hablaron? Lo negó, fue terrible. Lo negó Fue todo. Lo negó que había sido una que él es víctima. Mala negociación de sus abogados, que fue víctima de su ex. Claro, que de la madre de la madre de la menor. De la menor es como que le quiso hacer esto para dañarlo y bueno, nada, claro, que fue una mala negociación de sus abogados, que nunca sucedió, que hay que pensar en la menor, fue lo más cínico de la conversación, que no entendía cómo podía estar circulando una sentencia, las sentencias públicas. Eso le preocupó muchísimo, que nosotros tengamos la sentencia. Porque él tenía un pacto, dijo. Claro,
Es verdad, había hecho un pacto con sus abogados y con los abogados de la víctima, de que no iba a salir a la luz, y estaba la sentencia, la teníamos nosotros. Se preocupó muchísimo y dijo que se preocupaba porque, bueno, temía por la víctima. Sí, porque aparte, Por la menor, la impunidad, creerse impune primero de que la nena nunca iba a hablar. Impunidad con la familia, impunidad con la justicia, porque claramente fue una sentencia a su favor, patriarcal, machista, por donde se la mire. Impunidad en los medios, impunidad social, porque hasta este momento él se manejaba como si nada. Con la víctima no puede haber tenido ningún pacto porque el acuerdo de juicio abreviado... No hablo de pacto, digo como sentirse totalmente impune. Digo, el acuerdo de juicio abreviado establece efectivamente un acuerdo entre la querella y el juez en la causa. La víctima no participan de los juicios. No participa, claro. No participan de los juicios, las víctimas. Y a él le pidieron que no tome alcohol en público, que vaya al psicólogo y que no haga ningún acto que pueda agraviar a la menor. No salir de la provincia, creo también. Tiene que avisar. Tiene que avisar siquiera. Sale. Solo tiene que avisar. ¿Cómo lo han visto? ¿Usted ha vuelto a trabajar No, que nosotros lo hayamos visto, si hubiésemos ido. Yo sí me lo crucé. Yo fui a un supermercado acá de Paraná y él está trabajando en un kiosco de ese supermercado. No lo había visto desde que pasó porque yo... Pero actuando no, digamos. No, actuando no, pero está en la calle. Y... Bueno, está cumpliendo la sentencia, digamos. La sentencia era 3 años condicional. Sí, claro. Condicional. Bueno, ese también es el discurso que tiene que ver con esta, que yo te decía, esta impunidad que sienten, ¿no? Yo estoy cumpliendo, yo de las 3 cosas que me pidieron, yo las cumplo. Y bueno, él no siente ninguna carga, ni siquiera moral, ni siquiera de conciencia a partir de esto, ¿no? De esto que pasó. Qué importante, entre paréntesis, lo que ha provocado el movimiento de actrices argentinas, y ustedes lo integran al movimiento, ¿no? Como actrices entrerrianas. Actrices argentinas se forma a partir de la campaña por el aborto legal. Es así que se hace un enlace federal donde estamos todas agrupadas y, bueno, puntualmente Actrices Entrerrianas se forma a partir de ese movimiento. Qué bueno. Muchas gracias por la visita. Ojalá que la próxima vez que vengan sea para promocionar alguna obra, alguna actividad. Bueno, y ojalá, bueno, creo que es un movimiento que va en todas las direcciones, que seamos muy cuidadosos con las víctimas, que pongamos el foco donde haya que ponerlo, no echarle la culpa ni a las chicas y creer, siempre confiar en que la mujer que está hablando, que le costó mucho llegar a ese lugar, a esa instancia de poder decirlo, y es súper importante que seamos conscientes de eso y que ayudemos. Sí, seguro. Y que la gente se anime a denunciar. Las mujeres y algunos hombres que también son. Por supuesto. Muchas gracias una vez más por la visita. Gracias. Muy amable.